Bien, tenemos hoy en día un tema muy bonito. Para mí es uno de los temas también que me agrada mucho. Se titula La Ley de Dios y vamos a reflexionar sobre toda una serie de elementos con relación a la ley de Dios que yo creo que serán sumamente interesantes en el estudio del programa. Eh, como objetivos de este tema, nosotros tenemos que vamos a enseñar las tres funciones principales de la ley de Dios. La primera es señalar el pecado, la segunda es guiarnos a Cristo y la tercera es instruirnos en la práctica del amor. Vamos a mostrar los principios asociados a cada mandamiento, vamos a mostrar que la ley de Dios es una réplica del carácter de Dios. Vamos a enseñar que al meditar en la ley de Dios, el creyente medita en su carácter. Y vamos a explicar que Dios no ha dado su ley al hombre para que éste intente obedecerla por su propio esfuerzo. Y en la sesión de oración, el texto relacionado aquí con la oración dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es un texto un poquito fuerte, sobre todo para aquellos que se han plantado en decir que la ley de Dios pues ya está, no está vigente, que ya no tenemos que seguir adelante con ella. El texto me está diciendo que el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración se convierte en algo desastroso. Eh, la cita aquí de la oración dice, esa así llamada fe en Cristo, que según se declara exime a los hombres de la obligación de la obediencia a Dios, no es fe, sino presunción. Así que vamos a orar en esta mañana. Quiero presentarme también delante de nuestro Dios para iniciar el estudio de hoy. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el descanso, gracias por el nuevo día que tú nos ofreces, gracias por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra en esta hora. Queremos pedirte, Dios, que tu palabra pues nos confronte, tu palabra nos ayude a crecer más en el conocimiento tuyo, crecer más en el conocimiento de tu salvación, en todo lo que tú hiciste en favor nuestro y que podamos cada día depender completamente de la dirección del Santo Espíritu en medio nuestro. Ahora que vamos a abrir tu palabra, guíanos, oh Señor, y ayúdanos a poder comprender los principios de tu palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Bendice de manera especial cada miembro de este grupo, cada persona que se conecta con nosotros, cada ministerio que está representado aquí, oh Señor, y bendice de manera especial todo este programa en conjunto que la Unión Venezolana Occidental que ha tomado esta decisión de cada día encontrarse contigo en este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y en el verso clave Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir que si a usted le preguntaran cómo te sentiste cuando tu profesor te puso un conjunto de tareas difíciles para realizar en el hogar, cómo fue esa sensación? Eh, yo vengo del sector de la ingeniería y siempre que nos ponían tareas con problemas matemáticos o de física o de dinámica, ¿verdad? De cálculo infinitesimal, que eran a veces muy complejos. Entonces nosotros decíamos, ¿y quién se habrá inventado esto, no? ¿Cómo es posible? Siempre es tormentoso cuando nos asignan tareas que realmente se nos complican, ¿no? Entonces, bueno, este es un punto de partida para hablar un poco de la ley de Dios, cuán fácil o cuán difícil es, ¿verdad? Trabajar con ella o lidiar con ella. Y vamos a ver algunos elementos esenciales que quizás nos permitan aclarar algunas cosas con relación a este tema que es tan relevante. Como le decía, como todo tema, hay una pequeña
introducción donde recordamos de dónde venimos. Nosotros pues iniciamos este programa diciendo que los seres humanos tenemos un problema de identidad. Eh, Se nos dificulta poder entender nuestro origen, nuestro propósito, nuestros límites morales y nuestro destino. Y vimos cómo Dios establece que fuimos creados por Él. Somos, ¿verdad?, criaturas de Dios. Dios pone el origen. Y en el caso nuestro, como seres humanos, analizamos que de cierta manera nosotros fuimos vinculados con Adán. Estábamos en Adán cuando él fue creado y el pecado de Adán se convirtió entonces en un problema para nosotros. Hechos 17:26 dice que de una sangre, de una vida, en realidad, la sangre representa vida, de una vida ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El pecado de Adán trajo a la humanidad un estado de condena y de muerte, lo vimos en Romanos 5:12, y hemos analizado pues esos dos problemas fundamentales que afectan a toda la humanidad. Entonces, cada ser humano nace en una condición desfavorable e injusta, en pecado y condenado a muerte debido al pecado de Adán. Algunas personas dicen, bueno, que eso no es justo o que Dios se equivocó porque cómo es posible que el problema de Adán pues nos arrastre a nosotros. Para mí y para este servidor, cuando uno estudia los escritos del apóstol Pablo, uno sencillamente es, en mi caso personal, yo quedo muy impresionado de cómo este señor, sin computadoras, sin doctorados en teología, sin investigadores, cientos de investigadores que han investigado la Biblia a través de los años, pudo tener, ¿verdad?, una idea tan vasta del plan de salvación. El apóstol Pablo, al apóstol Pablo le fue revelado en realidad todo el concepto del Evangelio y cómo Dios hace un cambio en realidad en la mecánica de la creación. A diferencia de los ángeles, Dios en nuestro caso nos vinculó a Adán y algunas personas dicen, bueno, nacer pecador no sería justo para nosotros. La verdad es que también nacer con una naturaleza pecaminosa eh, no sería justo. Eh, de hecho, nada que tenga que ver con el pecado que esté pasando en mi vida viene a ser algo justo, porque yo sencillamente no elegí nacer y ya estuve metido en este lío, lidiando, ¿verdad?, con toda esta situación. A veces uno se pregunta qué pasó, ¿no? El apóstol Pablo en Gálatas 3:22 tiene un texto que a mí personalmente me impacta. Él dice aquí, eh, más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Quiere decir que Dios cambió un poco la estrategia de creación cuando nos vinculó a Adán y Dios entendió claramente el problema de que el problema de Adán nos iba a meter a todos en el problema del pecado. Y al meternos a todos en el problema del pecado, entonces Él ejecutaría el problema del pecado en Cristo. Hay otra cita que está en Romanos 11:32 que dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Quiere decir que el apóstol Pablo se dio cuenta de que en realidad la creación del ser humano eh, tuvo una connotación impresionante porque al estar todos metidos en el problema, no hay otra alternativa que contar con un Salvador. Y gracias a su carácter, el cual es amor, Dios asume el problema del pecado del hombre y ahora, por medio de Cristo, revierte su condición de condenación a vida eterna. Juan 3:16 es un texto conocido por todos. En la cruz Cristo murió por todos los seres humanos para que estos a su vez puedan recibir
la vida eterna de Cristo, lo que dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Y en el tema anterior, entonces entramos en cómo está estructurado el pecado. Nos dimos cuenta que la iniquidad está relacionada con la presencia del pecado en nosotros. Nacemos en iniquidad. El pecado habita en nuestro cuerpo mortal. El pecado habita. El pecado está presente en nosotros y está presente desde el momento en que venimos a la vida. La iniquidad implica que tenemos una naturaleza pecaminosa porque el pecado está ahí, está en nosotros. Vimos también el concepto de transgresión. Lo que convierte el pecado en transgresión es un conocimiento previo de la ley de Dios. Cuando yo conozco los mandamientos de Dios, conozco lo que es correcto y lo que es incorrecto, cuando yo conozco el código moral de Dios y ahora actúo en contra del código moral de Dios, mi pecado se convierte en transgresión. Porque yo sé lo que estoy haciendo, pero de todas maneras voy a seguir adelante. Y esto implica que el pecado, en cierta forma, nos gobierna y nos esclaviza. Y finalmente, el pecado, ese errar al blanco en nuestras vidas, nos culpa y nos condena a muerte eterna. Así que las tres dimensiones básicas del pecado están representadas en estos tres elementos y Dios lo había eso revelado en el Antiguo Testamento desde el primer libro de la Biblia, que es el libro de Job. Ya Job sabía, ¿verdad? Conocía esta realidad del pecado, estos tres elementos. Job los cita, ¿verdad? Hablando acerca de su condición. Y obviamente quien escribió el libro de Job fue Moisés. Lo que quiere decir que Moisés ya lo entendía cuando escribe en Éxodo que Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Entonces Moisés sabe exactamente lo que él quiere decir, ¿no? Así que en el Antiguo Testamento la estructura del pecado está claramente definida en un tema de presencia del pecado, un tema de poder del pecado y un tema de condenación del pecado. Los tres elementos estaban implícitos y nosotros necesitamos ser salvados de los tres elementos. Vimos también en el griego que las mismas tres palabras, adiquía, anomía, hamartía, se mueven a través de todo el texto bíblico y esta estructura del pecado, pues también la vimos de manera simplificada en las tres P's del pecado. Su presencia en nosotros, su poder sobre nosotros y su penalidad contra nosotros. Entonces el Evangelio es la propuesta divina, es ahora la interacción de Dios. Dios ahora se va a revelar, va a manifestar su gracia, su misericordia y el Evangelio se va a involucrar, se va a interponer entre el pecado y nosotros. El Evangelio va a reaccionar contra el pecado en cada una de sus tres realidades. Quiere decir que el Evangelio, en cierta manera, tiene que resolverme el problema de la condenación que gravita en mi vida por ser pecador, esa condenación a muerte eterna, que ya vimos cómo el sacrificio de Cristo protagoniza el contraataque de parte de Dios al hecho de que toda la humanidad se presenta condenada delante de Dios. Ahora Cristo llega, toma ese castigo sobre él y ahora le dice el pecado, pecado, ya la humanidad no está condenada a muerte eterna, ellos tienen la opción a vivir eternamente porque ya yo pagué, ¿verdad? Con la vida mía, que representa todo lo que está vivo en el universo, yo te entregué los miles de millones de vidas que tú requerías para librarme a toda la humanidad del problema de la muerte eterna. Quiere decir que ya esta culpa y condena a muerte no gravita sobre la humanidad. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que el apóstol Pablo habla tanto acerca de la justificación, porque es el primer contraataque del Evangelio al problema del pecado, y eso lo vamos a ver en más detalle cuando estudiemos la cruz, nuestra justificación. También el Evangelio tiene que resolver el problema del hecho o el hecho de que el pecado me gobierne y me esclaviza. Y finalmente el Evangelio tiene que remover para siempre el pecado de la vida de cada uno de nosotros. Y eso lo estaremos viendo en todo el resto del programa. Ahora, nosotros nos hacemos la pregunta es, ¿cuál es el rol de la ley de Dios en el proceso de la salvación? Y responder esta pregunta será el objeto de estudio de este tema de esta mañana. Este tema probablemente no lo vamos a dar en un solo día, es muy extenso, así que es muy seguro que lo veamos entre hoy y mañana.
Se lo digo a ustedes porque cuando tengan que estudiarlo en sus grupos, eh, se van a dar cuenta de que les va a tomar un par de días concluirlo, ¿no? Bien, antes de entrar oficialmente en el estudio del tema de la ley de Dios, vamos a analizar un dato esencial. La Biblia, en su terminología original, constantemente resume la esencia del carácter de Dios en tres términos básicos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Salmo 33, 4 al 5, usted encuentra esta declaración. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. En el hebreo, fidelidad, aquí la palabra que aparece es aemuná, fidelidad. Él ama justicia, sedacá y juicio. De la misericordia, Gesed, de Jehová está llena la tierra. Aquí hay tres elementos básicos, aemuná, ¿verdad? Que significa fidelidad, ¿verdad? Misericordia, Gesed, y justicia, sedacá. Estos son tres elementos fundamentales que definen, eh, ¿verdad? La estructura del carácter de Dios de manera bien definida, ¿no? Si usted va a Salmo 36, 5 y 6, dice, Jehová, hasta los cielos llega tu gesed, tu misericordia, y tu emuná, tu fidelidad, alcanza hasta las nubes. Tu sedacá es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. En Salmo 40:10 dice, no encubrí tu justicia, tu sedacá dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad, tu emuná y tu salvación. No oculté tu misericordia, tu gesed y tu verdad en grande asamblea. Salmo 88, 11 al 12 dice, será contada en el sepulcro tu misericordia, gesed, o tu verdad, emuná, en el abadón. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu sedacá, tu justicia en la tierra del olvido. Quiere decir que hemos visto aquí algunos elementos, sobre todo en el libro de los Salmos. Usted se encuentra también voy a poner aquí abajito para que lo vean, en Salmo 98, 2 y 3. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Salmo 119, 75 y 76 también dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justos, son justicia, son sedacá, y conforme a tu verdad, a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Entonces, en términos esenciales, yo tengo aquí tres elementos, ¿verdad?, que definen el carácter equilibrado de Dios. Dios es justicia, es verdad, fidelidad, es misericordia, gracia, amor. Aquí están tres elementos, ¿verdad?, que definen el carácter de Dios. Esto es muy interesante porque al analizar estos atributos de Dios podemos ver que sus mandamientos los replican, ya que en su esencia el amor se fundamenta sobre estos elementos. Usted encuentra, por ejemplo, estos mismos elementos aplicados a la ley de Dios. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia, son sedacá. Aquí el texto está relacionando la estructura de los mandamientos de Dios con la justicia divina. Todos tus mandamientos son emuná, son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Haz con tu siervo según tu gesed y enséñame tus estatutos. Esto es muy interesante porque hoy en día una gran cantidad de iglesias se enfocan más en la gracia, la misericordia y el amor de Dios que en su justicia y su verdad. Este enfoque desarrolla lo que se llama un cristianismo liberal. Cuando las personas dicen, no, que Dios nos ama, Dios perdona todo, tú puedes vivir libre de los principios morales de Dios, porque el Señor todo lo perdona. Personas que dicen, no, Dios va a salvar a todo el mundo. Me sorprendió muchísimo ver a un ex pastor adventista, ¿verdad? Que salió en estos días de un programa en las redes a
a formar su propio movimiento, donde él dice, no, que Dios es tan amor que salvará incluso al mismo Satanás, ¿no? Entonces, esto desarrolla lo que se llama un cristianismo liberal cuando yo le doy un peso específico, ¿verdad?, a la misericordia fuera de la justicia y de la verdad. Eh, el apóstol Pablo, como si hubiese proyectado esta situación, nos recuerda en 1 Corintios 13:6 que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Eh, Esto es interesante porque Dios está bien estructurado. No hay un desbalance en su carácter. No es que Él es más misericordioso que justo, o más justo que verdad o fidelidad, o más fiel eh, este, que justo, ¿no? O que misericordioso. Aquí hay otros creyentes que se enfocan más en la justicia, guiando a la iglesia en busca de la santidad perfecta, desarrollando lo que se llama un cristianismo legalista. Cuando yo veo a un Dios justiciero que está listo para castigar, ¿verdad?, a todo el que se equivoca, entonces yo me estoy moviendo ahora a lo que se llama un cristianismo legalista. Y una de las cosas que a mí más me ha enseñado en la vida, eh, quizás a ser más humano, es cuando nacieron mis hijos, ¿no? Pero nació mi primer hijo. Cuando nació mi primer hijo, muchas de las ideas que yo tenía acerca de la paternidad, pues, fueron modificadas radicalmente. Por ejemplo, una de ellas era que yo veía como en la empresa los empleados, incluso hasta mi socio, compañero de la empresa, podía abandonar un proyecto para llevar a su hijo al hospital si estaba enfermo. Y yo decía, pero ¿por qué no le deja ese trabajo a la esposa, no? Porque él se involucra, ¿no? ¿Por qué deja, verdad, abandonado el proyecto? Cuando nació mi hijo, pues pasó exactamente lo mismo. O sea, este, yo tuve que cambiar totalmente ese enfoque, ¿verdad?, tan legalista del proyecto, del trabajo, de los intereses económicos, ¿verdad?, hacia moverme a la gracia, el amor, la misericordia, la compasión, ¿no? Yo creo que el Señor nos permitió o nos metió en este rollo de ser padres para mostrarnos muchos elementos de su carácter. Hay otros, en cambio, que le dan un gran énfasis al conocimiento, provocando un cristianismo frío, donde el amor de Dios ya no se refleja en los testimonios de vida de los creyentes. Hay personas que lo que le importa es la lectura, el conocimiento, 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 y se olvidan, ¿verdad? Su enfoque es la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Se olvidan de la misericordia, la compasión y también la justicia de Dios. Quiere decir que lo que queremos decir acá es que tanto el carácter de Dios como sus mandamientos tienen una estructura sumamente balanceada y se mueven en esos tres elementos básicos, ¿no? En este estudio vamos a comprender también que la ley de Dios es un reflejo de cada una de estas características esenciales de Dios, y vamos a ver, ¿verdad?, los detalles eh, de los atributos de Dios y la relación entre los mandamientos de Dios y su carácter. Una de las cosas que a mí me preocuparon durante mucho tiempo, eh, digamos después que salí de la universidad, me hice profesional y todo eso, era que yo me preguntaba por qué nuestra iglesia, ¿verdad?, como adventista del séptimo día, tenía un cierto énfasis en la ley de Dios, mientras todo el resto de la comunidad cristiana no lo tenía. Y, y eso me lleva incluso a cuestionarme si realmente nosotros teníamos que hacer un cambio, si de repente no teníamos la verdad o estábamos equivocados, ¿no? Este servidor hizo un ejercicio. Yo visité una librería evangélica que tenemos aquí en la capital, se llama Dele. Eh, Me hice un asiduo comprador de libros evangélicos. Quería saber cuál era la posición de la salvación de grandes escritores bíblicos del mundo evangélico. Y, por ejemplo, en un libro titulado Jesús, el autor de nuestra fe, de A. W. Tozer, un escritor espectacular,
Él escribió un libro titulado El conocimiento del Dios Santo. Yo pienso que cada cristiano debe leerse ese libro. Tozer es de esos grandes predicadores evangélicos que dejó, ¿verdad?, una estela de libros extraordinarios. En ese libro, por ejemplo, Conocimiento del Dios Santo, él enseña que cuando nosotros no tenemos una clara idea basada en la Biblia de cómo es Dios, nosotros podemos inventarnos un Dios que se ajuste a nuestro esquema de pensar. Y él dice, eso es bien peligroso porque tú podrías ser un idólatra adorando un Dios imaginario que te inventaste distinto al Dios de la Biblia. Así que Tozer es de esos grandes escritores evangélicos tradicionales con un peso específico muy fuerte dentro del mundo cristiano en general. Y él escribió en este libro, Jesús, el autor de nuestra fe, lo siguiente. Al decir que los 10 mandamientos ya no están en boga, me refiero a actitudes comunes que se encuentran entre los incrédulos. En nuestras iglesias cristianas, nosotros respondemos generalmente, bien, no estamos viviendo bajo la ley, estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Todo lo que se ordena moralmente en los 10 mandamientos sigue estando comprendido en los principios morales que son la voluntad de Dios para su pueblo como cristianos creyentes, regenerados. Tenemos que reconocer que la voluntad moral de Dios para su pueblo, tanto entonces como ahora, no ha cambiado. Quiere decir que todo lo que está comprendido en los principios morales, que son la voluntad de Dios para su pueblo, ¿verdad?, como cristianos creyentes y regenerados, está vigente. Eso es lo que dice Tozer en Jesús, el autor de nuestra fe. De igual forma, por ejemplo, Martin Lloyd Jones, uno de los grandes predicadores también del mundo cristiano, en su serie de libros Romanos, él dice, la ley no ha sido abolida. Dios no ha abrogado su ley. La ley de Dios todavía está allí y sigue siendo el instrumento para el juicio. Y no hay posibilidad de estar en la presencia de Dios sin una justicia que responda a las demandas de la ley y la satisfaga en conformidad con ella. Nuestra visión de la salvación jamás debe ser una que desdeñe la ley, sino una que la instituya. ¿Ven? Esto es bien interesante. David Zacarías, uno de los grandes apologistas de última generación, en su libro La cara real del ateísmo, él analiza cómo es imposible para el ateo explicar la existencia de un código moral sin la intervención de un creador legislador, y enfatizando la importancia de la ley de Dios, él comenta, cuando se comprende el pecado, se puede comenzar una discusión moral porque cada uno de nosotros es responsable ante Dios. Una responsabilidad tan elevada hace que la ley moral de cualquier tierra sea secundaria a la ley moral de Dios. La defensa de la ley moral como expresión del amor de uno en respuesta al amor de Dios es el sonido del cristiano que adora a su creador. La ley moral entonces no se ve como una imposición sobre el cristiano desde afuera, más bien es un compromiso nacido de la gratitud al Dios cuyo amor uno ha experimentado. Esta relación, respaldada y motivada por el amor en reconocimiento de quién es Dios, forma la base del bien y el mal. Declaraciones muy pesadas, muy interesantes, y definitivamente la Biblia equipara la vida con la rectitud moral y la muerte con la ausencia de la misma. Es por ello que un cristiano nunca debería tomar a la ligera el tema de la ley de Dios. Algo bien importante, y que este servidor lo vino a conocer muy recientemente, es que en el hebreo, la palabra que se traduce en la versión castellana de la Biblia como ley, en hebreo es Torah. Y contraria a la percepción negativa de la palabra ley, la cual implica imposición, Torah tiene una connotación completamente positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien Torah, fíjense que lo que dice este texto aquí, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torah de Jehová. La palabra Torah dice aquí precepto, estatuto, el decálogo o pentateuco. Significa derecho, dirección, enseñanza legal, ley.
sea, Torah tiene un sentido más hacia la enseñanza, hacia el derecho, hacia el camino, hacia la dirección. Cuando Dios me da sus mandamientos, no me está imponiendo una ley per se, me está enseñando principios morales para mostrarme cómo Él es, para decirme, Ricardo, así soy yo y así me gustaría que tú seas, porque yo quiero caminar contigo. Quiere decir que ley, la palabra ley, para nosotros tiene una connotación de si no lo haces, estás muerto. En la Biblia, la palabra Torah no va en esa dirección. Aunque en este tema vamos a mantener la palabra ley, pero no significa, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos por ley, la palabra Torah, como algo que es, si lo hago o no lo hago, ¿verdad? De ahí depende ya mi salvación de una u otra forma. Eh, Cuando Dios me entrega el paquete moral, que va a ser básicamente lo que me está entregando es una réplica de su carácter para que yo me mire ahí y vea, ¿verdad?, qué tan distante yo estoy de reflejar el carácter de Cristo. Lo que Dios me está entregando es un paquete de enseñanza, me está entregando un camino, una dirección. Y para mí, esto me hizo todo el sentido del mundo, porque típicamente nosotros eh, en ocasiones nos sentimos inseguros de nuestra salvación, porque pensábamos que cuando cometíamos una falta, eh, grande o pequeña, y todos los días estamos cometiendo falta, entonces ya nuestra salvación se ponía en peligro. Nuestra salvación está en Cristo, y mientras yo estoy permaneciendo en Cristo, ¿verdad? En la experiencia de la lucha cristiana y bajo la dirección del Espíritu de Dios, yo voy a estar viviendo esas dinámicas de altas y bajas, ¿verdad? Y pasa lo mismo cuando nosotros estamos corrigiendo a los niños, ¿no? Cuando usted tiene un bebé, el bebé comienza, ¿verdad?, a hacer una especie de guerra contra usted en el proceso de la obediencia. Recuerdo cuando mi hijo empezó a gatear, que él miraba los hoyitos del tomacorriente, y entonces él eh, iba gateando, ¿no? Se sentaba y hacía así con el dedito, y él estaba ya pensando meter el dedito en el hoyito del tomacorriente, ¿no? Entonces yo tenía que ir corriendo y agarrarlo y ponerlo distante. Y él volvía de nuevo trrr, y se acercaba ya, ¿no? Entonces tuve que darle su papado de vez en cuando. Mire, mucho cuidado, pau, pau. Finalmente terminamos comprando unos seguros para meterlos en los hoyitos de los tomacorrientes, porque realmente este era un pecador natural y estaba decidido a electrocutarse aún en contra de la voluntad de su padre. Cuando uno se relaciona con sus hijos a ese nivel y uno comienza a darse cuenta de que los niños en realidad necesitan tener una mayor comprensión de las cosas que son perjudiciales para su vida, y les va a tomar tiempo ese aprendizaje. Y lo mismo pasa con el creyente. El creyente, incluso cuando acepta a Jesucristo como Salvador personal, hay toda una serie de principios, enseñanzas que él necesita ir desarrollando, y lo va a desarrollar en su caminar cristiano. Es por eso que la Biblia llama a la conversión un nuevo nacimiento. Muchas veces nosotros tenemos que tener el tacto y el cuidado de proteger a los hermanos que son recién bautizados, que todavía cometen sus errores y demás. Entonces, con amor, debemos acercarnos y enseñarle los principios bíblicos. Decirle, mira, eh, tú sabes, yo vi que tú hiciste eso, pero eso no puedes hacerlo. Oh, no sabía, ¿por qué? Ah, mira, por esto, el Señor ha dicho esto, esto. Ah, ok. Fíjense que cuando Jesús manda a hacer discípulos, Él dice, después que usted lo ha bautizado, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo me he dado. Quiere decir que una vez la persona experimenta el encuentro con Jesús, acepta la salvación en Cristo, entonces ahora viene un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Vienen ahora toda la estructura de la ley de Dios, que no es solo los 10 mandamientos, sino es toda la enseñanza, ¿verdad? Puede referirse también a todo el Pentateuco, ¿verdad? Toda la Torá, todos los principios morales que están establecidos en la palabra de Dios, y eso le va a tomar tiempo a la persona manejarlo.
Ahora, debido a que el hombre, ¿verdad?, solo no puede descubrir el mejor camino, Dios se lo revela. Y en ese sentido, Torah establece los principios para una relación. Dios nos está diciendo, de esta manera podemos caminar juntos y construir una relación. Eso es lo que Dios nos está diciendo cuando nos entrega sus mandamientos. Quiere decir que es un privilegio que el hombre pueda contar con una estructura de enseñanza y dirección para su caminar con Dios. En su sentido más básico, Torah es amor llevado a la práctica. Eso es lo que es Torah. Los 10 mandamientos no son una estructura eh, eh, límite, es decir, si cumples con esto, ya estás del otro lado. De hecho, los 10 mandamientos son una muestra de cómo funciona el amor de Dios. Y la razón por la que Dios coloca el Espíritu Santo a morar en nosotros, porque para el Espíritu Santo mostrarnos toda la revelación del carácter de amor de Dios, ¿verdad? No lo puede concentrar solo en 10 sentencias. Por eso Dios, el Espíritu Santo viene aquí a morar a nosotros, ¿no? Le decía a un grupo de amigos, ¿verdad?, que le explicaba este tema, si usted, sobre todo si está casado, llama a su esposa de sorpresa, ¿verdad? Le dice, querida, cámbiate que te voy a llevar a un sitiecito bien especial, espectacular, eh, que hay una comidita ahí que te va a gustar. Eh, ¿Qué va a pensar su esposa automáticamente? ¿Se va a enojar? Pues por supuesto que no, se va a poner contenta. ¿Por qué se va a poner contenta? Porque va a ver qué cosa. ¿Qué va a haber en esa invitación suya? Va a haber amor. Ella va a encontrar amor, va a decir, wow, mi esposa me está sorprendiendo por una salida a un sitio especial. Entonces, ¿eso significa qué? Que me ama. Pero usted no encuentra, ¿verdad?, en los 10 mandamientos que usted tiene que llamar de sorpresa a su esposa para invitarla a un restaurante a comer. No. Entonces, el Espíritu de Dios va a colocar en nosotros toda una serie de situaciones y de demostraciones de amor para nuestros familiares, amigos, relacionados, las personas con las que nos encontramos en la iglesia. Y Él nos estará guiando en la ruta del amor. Así que el Espíritu Santo siempre va a ser indispensable para mostrarnos a nosotros la verdadera dimensión del amor de Dios, del amor incondicional. Así que Torah es comunión, es respuesta a Dios y su carácter, es amor a Dios y amor al prójimo. La Torah de Dios es la gran revelación de los principios de su carácter, la cual nos permite llevar una relación tanto vertical como horizontal. Cuando nosotros analizamos que el mayor problema del ser humano es no poder autodefinirse, vimos que una de las cuestiones sin resolver por parte del ser humano es el tema de establecer sus límites morales. O sea, ¿cuál será el código moral que me va a regir mientras yo esté vivo? Esa es una pregunta existencial. Origen, propósito, límites morales y destino. Cuando pensamos en el hecho que Dios es amor, ¿verdad? Como dice primera de Juan 4:8, Dios es amor, podemos entender que en el plano espiritual los límites morales tienen como base el amor incondicional de Dios, o dicho de otro modo, su carácter. A través de su palabra, Dios va a revelar el tipo de conducta que espera de aquellos quienes han decidido caminar con Él. O sea que el Señor no me va a dejar solo en cuanto a yo decidir lo que es correcto y lo que es incorrecto, sino que Él me va a enseñar la dirección. Quiere decir que el equivalente de Torah, en el Nuevo Testamento, escrito en griego, es nomos. Torah es lo que se traduce como ley en hebreo. Nomos es el mismo concepto, la misma idea, el mismo motivo, pero en griego, y se traduce en la mayoría de versiones como ley. Siempre que encontramos el término ley en la escritura, debemos analizar el contexto, ya que no en todas las ocasiones ley se refiere a los 10 mandamientos. Bueno, si usted ve Romanos 7, usted se va a dar cuenta que en Romanos 7 el apóstol Pablo utiliza la palabra ley varias veces. Y él dice, de manera, ¿verdad?, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces él sigue explicando, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo tú hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Fíjense que la primera ley que aparece en este texto se refiere a la ley de Dios, sus mandamientos, pero aquí hay otra ley y es que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Ven, aquí hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Quiere decir que el apóstol Pablo, utilizando la palabra ley, la contextualiza de forma distinta en un mismo verso, en un mismo capítulo. Y yo tengo entonces que saber que cuando yo voy a la Biblia a lidiar con la palabra ley en particular, entonces tengo que ver el contexto para ver exactamente a qué ley el apóstol Pablo se está refiriendo. Uno de los grandes problemas que tiene el mundo cristiano de hoy es que donde quiera que ve la palabra ley en el Nuevo Testamento, entiende que se refiere a los 10 mandamientos y descontextualizan, ¿verdad?, el versículo. Quiere decir que, por ejemplo, en este solo capítulo, Pablo hace distintas referencias, ¿verdad?, con la palabra ley. Se refiere a la ley de Dios, la ley que el mal está en mí, la ley de la mente, la ley del pecado. Y esto es importante que lo tengamos pendiente o le enseñemos a la persona con la que estamos trabajando. Muchos cristianos hoy en día tienen dificultad para entender el rol de la ley de Dios y declaraciones tales como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, o la ley ha sido abolida, entre otras, han hecho que gran parte del mundo cristiano ni siquiera haya estudiado la función de la ley de Dios en el plan de salvación a la luz de las sagradas escrituras. Y vamos a ver algunas de estas afirmaciones a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, en primer lugar, veamos que Dios nunca dio su ley, su enseñanza, dirección para que el incrédulo la obedeciera o la acatara. En Salmo 50, Dios le dice al malo: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Quiere decir que Dios le dice a la persona que no es creyente: ¿de qué tú estás hablando cuando tú hablas de mi ley? Tú sabes lo que tú estás diciendo. O sea, tú ni siquiera tienes autorización de parte mía a hablar de mi carácter y de quién soy yo. O sea, tú no tienes nada que ver con mi estructura moral. En ocasiones, algunas personas dicen que Jesús sustituyó los 10 mandamientos por dos: amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra aquí es agapao. Agapao es el tipo de amor que debemos practicar incluso con nuestros enemigos y es una réplica del carácter de Dios. Lo cierto es que Jesús no estableció 2 mandamientos, no estableció algo nuevo, sino que sencillamente citó lo que ya estaba escrito en Deuteronomio 6:5, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo, estaba en Levítico 19:18. También Deuteronomio 11:1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus secretos y sus mandamientos todos los días. A veces vemos a la ley de Dios como una molestia y nos olvidamos que estos son principios de amor. Siempre que en el hogar establecemos reglas, no con la idea de fastidiar a los hijos, sino porque los amamos. O sea que estos versos que vimos anteriormente relacionan el amar a Dios con guardar sus mandamientos. Otros dicen que la salvación por la fe invalida la ley de Dios. Y esto es totalmente contrario a lo que establece la Biblia. Luego, por la fe invalidamos la ley. El apóstol Pablo dice: pero de ninguna forma. Antes la confirmamos, que fue lo que dijo, ¿verdad?, el pastor evangélico allá arriba. Dice: debemos instituir la ley de Dios, no eliminarla dentro de la dinámica de la salvación. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice: en ninguna manera. O sea, el apóstol Pablo plantea un no rotundo a la idea de que la fe y la gracia invalidan la ley de Dios.
Algunos afirman que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Utilizando Colosenses 2, 13 al 14, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay personas que dicen, oh, el acta de los decretos, esos son los 10 mandamientos. No, no son los 10 mandamientos. La ley de Dios no es un acta de decretos, ya que la ley no decreta nada. La ley de Dios no dice que se hace con el que la ofende. La ley de Dios sencillamente dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no haga aquello, no haga esto. Pero la ley de Dios no dice qué va a pasar con la persona que la desobedece. Eso lo establece otra ley, que es la ley del pecado. La ley del pecado dice, cuando fallas allá, entonces tienes que entregarme tu vida eterna. Tú estás muerto eternamente. O sea, y esto es lo que Cristo clava en la cruz cuando asume ese decreto de muerte que gravita sobre el ser humano, es lo que él carga en la cruz del Calvario. O sea, la ley de Dios no define, no decreta qué va a pasar con el que la ofende, ¿no? Eh, es este decreto de muerte que gravita sobre cada ser humano, ¿verdad? Que habita en el planeta. Colosenses 2 señala, el decreto fue clavado en la cruz, o más bien cumplido por Cristo como nuestro sustituto. Eh, es exactamente aquí lo que dice Efesios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En realidad, otras versiones dicen eh, la orden a ritos. O sea, Cristo, el rito que resolvía nuestro problema de pecado en el tabernáculo, ahora Cristo lo está asumiendo Él en la cruz del Calvario y queda eliminado el concepto del rito aquel, porque ahora Cristo carga mi problema de pecado. Algunos confunden la ley de Moisés con los 10 mandamientos. Aquí hay dos tablas, se la van a ver en detalle cuando le pasemos la presentación. La ley de Moisés es llamada ley de Moisés en Lucas 2:22. La ley de Dios es llamada ley de Jehová en Isaías 5:24. En orden a ritos, Efesios 2:15, se llama ley real en Santiago 2:8. Escrita por Moisés en un libro, la ley de Dios escrita por Dios sobre piedra. Terminó en la cruz, permanece para siempre. Añadida por causa del pecado, señala el pecado. La ley de Moisés es contraria a nosotros, no es penosa la ley de Dios. La ley de Moisés no juzga a nadie, la ley de Dios juzga a todo el mundo. La ley de Moisés es carnal, la ley de Dios es espiritual. La ley de Moisés no perfecciona a nadie, la ley de Dios es perfecta. Fue dispuesta al lado del arca, fue colocada dentro del arca. Quiere decir que aquí están los textos donde se habla que los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca del pacto, mientras que la ley de Moisés fue colocada al lado del arca. Y aquí hay una clara separación entre uno y la otra. Entonces, la pregunta número 2 es, según el apóstol Pablo, ¿qué había hecho el pecado con él? Y aquí entramos un poco en materia. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por el mandamiento me mató. O sea, el pecado es engañoso y sería imposible para el hombre inicuo, para el hombre desviado, torcido, reconocer plenamente su condición a menos que Dios se la muestre, se la revele. Y esto Dios lo hace por medio de su ley, ¿verdad? Mientras nosotros, y esto es bien paradójico, mientras nosotros desechamos al pecador, al mismo tiempo amamos el pecado. Cristo, en cambio, ama al pecador y desecha el pecado. O sea, cuando uno se da cuenta, por ejemplo, el caso de la historia de David con Urías Eteo, uno puede entender lo engañoso que es el pecado. O sea, David pudo conspirar de tal manera en contra de este hombre que era uno de sus capitanes fieles de todo el ejército. Y pudo conspirar mandándolo a matar solo para quedarse con su esposa. Entonces, una persona creyente como David, al nivel de relación con Dios que tenía el rey David, y cuando uno lee los salmos que escribió, ¿verdad? Todo lo que él estableció, la forma en que guió a Israel con un centro muy claro en una relación con Dios,
uno tiene que verse en ese espejo y decir, wow, si esto le pasó a David, pues me puede pasar a mí también. O sea, el pecado es tan engañoso, es tan sutil, que puede arrastrar incluso a una persona que tiene una relación estrecha con Dios. Eh, David fue engañado por el pecado y por eso que ustedes ven que él cita en Salmo 32, 1 y 2, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David fue engañado por el pecado. En Romanos 7:7 y 3:20, ¿cómo conocemos el pecado? En Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y Pablo dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces el apóstol Pablo está tomando aquí un mandamiento cuando dice, ¿por qué escogió de los 10 mandamientos no codiciarás? ¿Por qué escogió este mandamiento de la codicia para establecer que el conocimiento nuestro del pecado viene por la ley? El apóstol Pablo escoge el mandamiento de la codicia porque es el único pecado que no se ve cuando se comete. O sea, el apóstol quiere enseñarnos que podemos pecar incluso con el pensamiento. De todos los pecados, usted puede irrespetar a sus padres, mentir, robar y demás. Pero de la codicia no se ve, no se manifiesta. Pablo está diciendo, el pecado es complejo porque usted lo puede, ¿verdad?, abrazar en su mente. Y en ese sentido, Proverbios 23:7 nos muestra una realidad que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quiere decir que el primer objetivo de la ley de Dios es mostrarnos el pecado. La ley de los 10 mandamientos es una ley moral que establece la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y es lo que establece Romanos 3:20, que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que es importante recalcar aquí que cualquier intento de modificar o anular la ley de Dios implica una redefinición de lo que es pecado. Cambiar el código moral de Dios conlleva, por tanto, redefinir la transgresión. Y aquí, a veces, hablando con mis hermanos de otras denominaciones cristianas, ellos a veces no logran comprender que cuando lidian con la ley de Dios, están lidiando con la estructura moral de Dios, con lo que Dios es, con el carácter de Dios, y quieren decir, no, es que ya los 10 mandamientos se cambiaron. No pueden cambiar, porque es que el código moral de Dios, su carácter, tú no lo puedes alterar, porque es la referencia que nos define a nosotros de cosa es pecado. Si yo puedo redefinir la ley, puedo entonces redefinir el pecado, puedo redefinir los límites morales, y entonces eso no tiene ningún sentido, porque Dios no puede aplicar un tipo de ley a un grupo de gente y un tipo de ley, otro tipo de ley a otro grupo de personas. Entonces es una contradicción, es un sinsentido. Nos quedamos en la pregunta 4 en el día de hoy, se nos fue el tiempo ya, pero aquí vamos, a partir de mañana, vamos entonces a entrar en todo el resto de la enseñanza sobre la ley y vamos a ver qué pasaría si la ley de Dios no estuviese vigente al día de hoy. Oramos. Querido Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, porque por medio de tu ley tú nos revelas tu carácter. Por medio de tu ley podemos entender los principios básicos del amor y podemos comprender que tu ley ha permanecido para siempre, que tus principios morales, que tu amor incondicional es eterno y que gracias a él nosotros podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Síguenos bendiciendo, Dios, danos este día, un día en tu presencia, acompáñanos en todo el ejercicio del mismo y bendice de manera especial los ministerios de cada persona que participa con nosotros en este programa. Que tu bendición esté en medio nuestro y que nunca sea parte de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Dios les bendiga.